Abans de començar aquesta última ponència de la Setmana de Psicologia, vull recordar que després tenim un torneig per tothom que hi vulgui anar, ni que no us hagueu apuntat, podeu anar al torneig. Es farà, si no m'equivoco, a l'aula 1.04 de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social de la FEX. Amb tot això, us presento a la ponent que tenim l'honor de tenir avui amb nosaltres. Cíntia Rodríguez Garrido és catedràtica de Psicologia Evolutiva i de l'Educació a la Universitat Autònoma de Madrid, on ha desenvolupat la seva tasca docent i investigadora des de 1988. Es va formar a la Universitat de Genève en l'especialitat de Psicologia Genètica i Experimental i va iniciar la seva trajectòria investigadora com a assistent a l'equip Beverly-Ingelda a l'Escola de Ginebra. La seva recerca es centra en el desenvolupament sociocognitiu primerenc, especialment en la perspectiva pragmàtica de l'objecte i en l'origen de les funcions executives des del final del primer any de vida. Coordina el grup de recerca de TEDUCA i ha estat professora visitant en universitats dels Estats Units, el Regne Unit, França, Suïssa i diversos països de l'Amèrica Llatina. En l'àmbit internacional és President-elect de la Jean Piaget Society, de la qual ha estat membre del Board of Directors en diferents períodes i participa activament en xarxes europees de psicologia del desenvolupament. Actualment és editora en cap de la revista European Journal of Psychology of Education. És autora de nombrosos articles i llibres. Entre les seves obres destaquen El mágico número 3, Cuando los niños aún no hablan, Del ritmo al símbolo, Los signos en el nacimiento de la inteligencia i la coedició de After Piaget. La seva trajectòria combina recerca, projecció internacional i una contribució sòlida a l'estudi del desenvolupament primerenc des de la tradició piagetiana i els seus desenvolupaments contemporanis. Així que donem la benvinguda a la ponent i espero que senti benvinguda en la nostra Universitat de Lleida. Moltes gràcies per l'invitació a participar a aquesta jornada. Gràcies. Gràcies per la presentació, Dani. Bien, la idea es que yo hoy hable de un trabajo que llevamos realizando en la Universidad Autónoma de Madrid desde hace aproximadamente 10 años. Hace 10 años que decidimos empezar a investigar qué es lo que ocurría dentro de la escuela infantil, específicamente en el aula 01, el aula de bebés. Hasta ese momento yo siempre había trabajado las interacciones tempranas, interacción entre papá, mamá, bebé y objetos, puesto que la materialidad en nuestros trabajos tiene una importancia muy destacada, y el ir a la escuela y ver qué es lo que ocurre en el contexto del aula, pues supuso un cambio para mí muy importante, y para los miembros del equipo, pues prácticamente todos los miembros del equipo que trabajan con los que estamos trabajando actualmente en Madrid, pues ya iniciaron su investigación en el contexto del aula infantil, y hay varias tesis que se han publicado, que se han leído ya, y voy a aprovechar para indicar que una parte de la presentación que yo voy a hacer aquí en gran medida está recogida en este libro, The Social Life of Objects in Early Development. Tanto Iván Moreno Llanos como Irene Guevara, que son coeditores del libro, ellos leyeron sus tesis el año pasado, exactamente hace un año. Y entonces quiero citarlos porque una parte muy importante de lo que yo voy a contar hoy aquí tiene que ver con el trabajo que hemos realizado conjuntamente en el equipo. Silvia Cavalcante, vuestra decana de Relaciones Internacionales, ya ha solicitado este libro a la biblioteca, y como es muy caro no puedo animaros a que lo compréis porque es un precio imposible, pero una vez que llega a la biblioteca se puede descargar en formato digital.
Entonces, lo que yo presento hoy aquí está en gran medida recogido en los capítulos 8, 9 y 10 del libro. Bien, entonces yo voy a hablar de... mi idea es parar como a las 5 menos 10 para que podamos... para que pueda haber un turno de palabras y me digáis qué es lo que pensáis, qué opinión tenéis o qué es lo que os sugiere mi presentación. Entonces le he pedido a Dani que me haga signos 5 minutos antes para que yo pueda pararme y así me interesa mucho escucharos y ver qué impresión tenéis de lo que os voy a contar. Bien, yo creo que en esta facultad, puesto que sois alumnos y alumnas de psicología, seguramente que no hará falta que yo enfatice mucho hasta qué punto las funciones ejecutivas o la autorregulación o de una forma general la autonomía son aspectos constitutivos centrales del propio sujeto, ¿verdad? En el fondo yo creo que como sujetos somos aquello que podemos realizar bajo nuestro propio control. Y esta es una idea que cuando empezamos a trabajar el tema de la autorregulación y de las funciones ejecutivas estaba claro, pero después de 10 años de investigación, para mí ahora mismo es todavía mucho más claro. Si yo tuviera que decir cuál es el eje de la psicología de Piaget o cuál es el eje de la psicología de Vygotsky, yo diría que lo que en el fondo nos están contando es la historia acerca de cómo niños y niñas consiguen controlar su propio comportamiento y su propio pensamiento. Se consiguen configurar como sujetos independientes, autónomos, con independencia y con capacidad de decisión. Yo creo que esta es la verdadera clave de este tema. Con lo cual, me gustaría que todo lo que voy a contar se viera a través de ese prisma. Esto no es un hecho marginal en la constitución del sujeto, se sitúa en el centro mismo de la constitución del sujeto. Entonces, mi presentación se va a centrar en el origen. Por eso hablamos, en el título, hablamos de las primeras manifestaciones de las funciones ejecutivas en la escuela infantil, en el aula 01. Con lo cual, en mi presentación me voy a centrar en niños que aún no tienen 12 meses. ¿Por qué? Pues porque sabemos que las primeras manifestaciones de las funciones ejecutivas empiezan a darse antes de los 12 meses. Y en ese momento de la vida, ese inicio de construcción marca un antes y un después ya en el desarrollo. Sabemos que además las funciones ejecutivas tardan años en terminar de construirse. Hasta hace poco se decía que unos 20 años. Ahora, cuanto más lees acerca del largo proceso de construcción, más nos alejamos en la edad. Incluso se llega a decir que pues, a lo mejor el final del desarrollo de las funciones ejecutivas se produce alrededor de los 30 y tantos años, ¿verdad? O sea, con lo cual es un proceso larguísimo de construcción. Sin embargo, sabemos muy poco acerca de su origen. Entonces yo me voy a centrar hoy aquí precisamente en ese momento que sigue siendo todavía muy oscuro, se ha investigado muy poco, se sabe muy poco, y entonces yo voy a tratar de primero mostrar que tenemos elementos en la escuela infantil para poder identificar esos orígenes, y además voy a también insistir en otra cosa muy importante, es que si es verdad que el origen se sitúa por debajo de los 12 meses, claramente no tenemos que centrarnos en el lenguaje verbal, porque el lenguaje verbal no nos da las primeras claves de las primeras formas de control ejecutivo. Lógicamente, puesto que niños y niñas de esas edades todavía están muy lejos de disponer de un lenguaje como sistema. Con esto yo no quiero decir que el lenguaje no sea
un instrumento, como decía Vygotsky, el lenguaje es un instrumento esencial del pensamiento y de la autorregulación. No lo estoy negando. De lo que estoy hablando es de cuáles son sus orígenes. Entonces, este es el foco en el que yo me voy a centrar. Bien, como Dani indicó, yo me formé en Suiza, me formé en Ginebra, y me gusta empezar esta charla siempre recurriendo a Piaget, porque hay ciertas ideas que se manejan por ahí sobre Piaget que son profundamente erróneas. Y claramente es un autor que es central, también es central porque hay elementos clave del desarrollo que no incluye, pero esta idea yo creo que recoge muy bien elementos clave de las funciones ejecutivas. Él dice: la intelligence, ce n'est pas ce que l'on sait, mais ce que l'on fait quand on ne sait pas. La inteligencia no es lo que se sabe, sino lo que se hace cuando no se sabe. Esto yo creo que es una frase que resume muy bien en qué consiste el funcionamiento ejecutivo. Aquello que se hace cuando algo resulta difícil, aquello que hay que hacer cuando yo no sé cómo resolver tal cosa. Entonces, en esta frase que para Piaget constituye la esencia de la inteligencia, fijaos lo que nos alejamos de una mirada, digamos, ramplona y superficial acerca de la inteligencia como aquello que es capaz, que es lo que miden los test, ¿verdad? Pues Piaget se aleja mucho de esa noción de inteligencia. Entonces, esa frase, lo que se hace cuando no se sabe algo, cuando yo me enfrento a algo que resulta difícil, eso en gran medida nos pone en la pista de lo que implica el funcionamiento ejecutivo. Bien, ¿qué son las funciones ejecutivas? ¿Para qué sirven? ¿Cuándo surgen? ¿Y de qué están hechas? No tenemos respuestas definitivas en relación a ninguna de estas preguntas. Hay dudas en relación a cuáles son sus componentes, depende de los autores y las autoras. Hay 3 componentes, o hay 7, o hay 15, ¿verdad? Depende también de en qué momento en el desarrollo hablemos de funciones ejecutivas, tendremos en cuenta unos componentes u otros. ¿Cuándo surgen? Hasta hace relativamente poco tiempo se pensaba que las primeras manifestaciones de las funciones ejecutivas tenían lugar en torno a los 6 o 7 años. Yo aquí voy a defender, con muchos otros autores, que surgen antes de los 12 meses. En torno a los 8, 9, 10 meses ya hay evidencia de que existe control cognitivo y control funcional, control ejecutivo. ¿Qué son y para qué sirven? Pues nos sirven para la vida. No podemos, literalmente, a partir de cuando empiezan a manifestarse, las necesitamos continuamente. Las necesitamos para interactuar con los otros, para interactuar con nosotros mismos, para resolver problemas, para ir más allá, para la esencia, como decía antes, del sujeto, en gran medida pasa a través de esto. Bien, yo creo que quienes os interese el tema todo lo vinculado con lo neuro, evidentemente un autor clave en el tema de las funciones ejecutivas es Luria. No emplea el término funciones ejecutivas, pero en realidad se considera que es el padre de la noción. Y del mismo modo que lo que nos dice Piaget para mí es muy destacado a la hora de entender qué se entiende por funciones ejecutivas, la definición que da Luria es absolutamente central. Y yo creo que también resume muy bien de qué va el funcionamiento ejecutivo. Dice: el hombre, diremos también y las mujeres, ¿no? Los humanos, vamos a decir, no solo reaccionamos pasivamente a la información que llega, sino que crea intenciones. Aquí tenemos la clave del sujeto agente que crea intenciones, forma planes y programas de acción. Yo tengo objetivos, tengo intenciones y entonces me hago un plan de acción para llegar a aquel objetivo que me he dado. Y además
controla su ejecución y regula su comportamiento de manera consciente. Esto también es un aspecto muy importante aquí. El funcionamiento ejecutivo actúa de manera consciente. Yo conscientemente hago aquello porque quiero llegar a aquel lugar. Y además comparo los efectos de las acciones si se corresponden con la intención original y si es necesario corregir los errores que he ido cometiendo a lo largo del transcurso de mi acción. Entonces, esta definición para mí es excelente a la hora de entender de qué va eso que llamamos funcionamiento ejecutivo. Sí tengo que decir que Luria, que es un autor que cuanto más le leo, precisamente ha salido un monográfico homenaje a Luria recientemente, donde autores como Luciano Nicacci, por ejemplo, da cuenta de su paso por la entonces Unión Soviética en los años 70, cuando fue alumno de Luria, y él representa una psicología que tiene mucho cuidado precisamente del sujeto individual. Él es un gran autor del sujeto individual y no se deja llevar por el espejismo de las tareas estandarizadas que ocupan un lugar tan destacado actualmente en psicología. Entonces yo os recomiendo que quienes estéis en el mundo neuro, seguramente que ya le conocéis, pero que reviséis justamente desde esta mirada, porque él nos da una mirada realmente muy importante. ¿Cuál es el problema con Luria? Pues hay un problema con Luria. Luego me voy a referir a los problemas que hay con Piaget. Con Luria el gran problema es que, siguiendo la trayectoria vygotsquiana, es que él parte del lenguaje como forma de autorregulación. Él siempre decía que estaba fascinado por el lenguaje como instrumento del pensamiento y el lenguaje como instrumento de la autorregulación. Esto es un problema, no en sí, porque claramente el lenguaje es un gran instrumento para la autorregulación, pero no nos permite comprender el origen del funcionamiento ejecutivo. Nos tenemos que salir del lenguaje si queremos entender cuáles son sus bases. Claro, Vygotsky es otro autor. Luria siempre dijo que toda su obra es un desarrollo de las tesis de Vygotsky. En este sentido van de la mano, y yo creo que también probablemente conocéis el debate que hubo entre Piaget y Vygotsky en torno al lenguaje, le langage égocentrique, decía Piaget. Luria y Vygotsky retoman ese debate utilizando el término lenguaje egocéntrico. Si os habéis leído Pensamiento y lenguaje de Vygotsky, veréis que hay todo un capítulo dedicado a esto, a este tema, ¿no? Al debate entre Piaget y Vygotsky acerca del estatus del lenguaje egocéntrico, que ahora se denomina habla privada, ¿verdad? Hay muchísimos autores aquí en Cataluña, en el resto de España también, en Andalucía, que han trabajado in extenso el tema del habla privada. En el debate entre Piaget y Vygotsky, claramente gana por goleada Vygotsky, porque la concepción que tiene Piaget de ese lenguaje egocéntrico no se ha mantenido a lo largo de los años. Sin embargo, sí se ha mantenido claramente con mucha fuerza las tesis vygotskianas. Entonces, en este sentido es verdad que tanto Luria como Vygotsky representan una posición que ha tenido una trayectoria mucho más larga que la trayectoria de Piaget. En este sentido es muy claro. Bien, quienes estéis en el mundo neuro, y en el mundo neuro con adultos con daño cerebral, seguramente que conocéis muy bien a Muriel Lézac. Ella falleció hace poco tiempo y es una autora que también, ella es la madre de hecho del término funciones ejecutivas. Aunque el padre conceptual era Luria, ella fue la que acuñó el término, ¿verdad? Funciones ejecutivas. Entonces, me gusta mucho citarla porque por un lado ella continúa en la tradición de Luria, por otro lado ella dice que las funciones ejecutivas son muy importantes para la vida, para la relación con los otros, etc. Y yo esto adhiero completamente a esta idea. Y además, si os metéis por ahí en YouTube, veréis que hay algunas intervenciones suyas excelentes donde ella cuestiona la idea
de que se analicen y se evalúen las funciones ejecutivas con adultos lesionados con daño cerebral exclusivamente apoyándose en tareas estandarizadas. Ella dice que eso no es la evaluación. Se pueden utilizar las tareas estandarizadas, pero eso no es igual a evaluación. Es un instrumento, pero no agota todo lo que se ha de ver cuando se está evaluando. Y esta idea para mí es central, porque esta es una idea clave si queremos analizar el origen de las funciones ejecutivas con niños de por debajo de los 12 meses, o por encima de los 12 meses hasta los 2 años, me da igual. Bien, entonces ella ha escrito textos excelentes que yo la verdad es que disfruto. El último hizo una reedición de uno de sus textos clásicos que también recomiendo leer, es excelente. Y luego aquí simplemente voy muy deprisa para no agotar el tiempo. Zimmerman es otro de los grandes teóricos de las funciones ejecutivas y de la autorregulación. En mi presentación para mí son sinónimos funciones ejecutivas, autorregulación y autonomía. Aunque es verdad que en la literatura a veces se han separado mucho, pero ahora cada vez más se reúnen. Zimmerman ha trabajado mucho más la idea de la autorregulación, pero en el contexto del aula. Como veis, habla de control de los estudiantes sobre su propia cognición, comportamiento, emociones y motivación, con lo cual en esta tradición las emociones juegan un papel importante. Tengo quizás que abrir un pequeño paréntesis y decir que también en la tradición vygotskyana las emociones son importantes. Ahora Nacho Montero acaba de sacar un artículo en la revista Estudios de Psicología donde revisa justamente el estatus de las emociones dentro de la psicología vygotskyana, que yo os animo a que veáis. No sé si ha salido ya o está a punto de salir, ¿eh? Es un monográfico homenaje a Luis Moll. Bien, y ahora volvemos a Piaget, ¿verdad? Con los autores que yo he citado hasta ahora, el gran problema es que o bien se dedican a estudiar adultos o bien parten del lenguaje como el gran instrumento de la autorregulación. Eso no ocurre con Piaget y por eso lo menciono aquí. ¿Qué es lo que ocurre con Piaget? ¿Se le considera un autor relevante en el estudio de las funciones ejecutivas? No. No se le considera un autor relevante. ¿Se le considera un autor relevante en las funciones ejecutivas en las primeras manifestaciones? Sí. ¿Por qué? Pues porque Piaget habla del error A no B, que supongo que conocéis el error A no B, cuando se esconde un objeto en A y luego en B. Los niños que cometen el error es cuando insisten en mirar en A en vez de ir a B, que es donde se escondió. Entonces, esta idea de Piaget, que lo trabaja muy finamente cuando habla de cómo el objeto se va haciendo permanente, pues esa idea de Piaget, que forma parte de un larguísimo proceso de construcción muy interesante y muy estudiado con detalle, los americanos básicamente lo han agarrado, lo han metido en el laboratorio y se ha estudiado en forma de tarea. Y la tarea es el error A no B. Ahí es donde Piaget se le encuentra en la literatura sobre funciones ejecutivas y nada más. Lo que yo voy a defender aquí es que Piaget es un autor clave precisamente para estudiar las primeras manifestaciones de las funciones ejecutivas. ¿Por qué? Pues porque no parte del lenguaje, el lenguaje no es su punto de partida y nos da elementos clave de análisis. Y en segundo lugar, Piaget habla in extenso de acción. Si vosotros leéis El nacimiento de la inteligencia, La naissance de l'intelligence, La formation du symbole, La construction du réel, es una trilogía clave para entender precisamente esto, porque el relato, lo que Piaget nos cuenta, es la historia acerca de cómo sus hijos llegan a controlar su propio comportamiento. Ese es su relato, y es un relato minucioso, pormenorizado, brillante, y hasta la fecha yo no conozco ninguna literatura análoga a eso. Entonces, esos textos los tenéis ahí, podéis mirar con detalle qué es lo que nos cuenta y reanalizarlo a la luz de lo que yo estoy contando hoy aquí. Y veréis que es oro molido. ¿Cuál es el problema con Piaget? Pues hay otro gran problema.
y todo el mundo sabe cuál es el gran problema con Piaget, y es que el relato de la construcción del control de sus hijos, de su propio comportamiento y de su propio pensamiento, ocurre en soledad. Sus hijas y su hijo en realidad no se apoyan en el otro para construir esas formas de autorregulación. Están solos. Entonces, el gran problema con Piaget es que falta cuál es la influencia social y comunicativa y cultural del otro en el origen del autocontrol. Entonces, como veis, los defectos y las virtudes se reparten muy bien entre la psicología vygotskiana o la psicología sociocultural vygotskiana y posvygotskiana, con los problemas que tiene, puesto que el bebé prácticamente no existe. Sin embargo, en Piaget el problema es otro. El bebé existe y existe muy bien. Lo que no existe es la influencia cultural, semiótica y social y comunicativa del otro, que se encuentre en el origen precisamente de ese autocontrol. ¿Se entiende un poco lo que quiero decir? Entonces, si nosotros miramos con detenimiento el relato de Piaget que hace de comportamientos de sus hijos hacia los 8 o 9 meses, aquí ya tenemos los ingredientes de las funciones ejecutivas. Dice, serán objetivos difíciles, los niños, que no es fácil alcanzar. Segundo, para alcanzarlos tienen que buscar medios, y esos medios se les tienen que buscar la vida a ellos, porque Piaget no está ahí para ayudarles. Son flexibles, es decir, si el medio A no me funciona, me busco el medio B, y si el medio B no me funciona, me busco otro. Además, tienen que inhibir lo que no es pertinente para los objetivos que se dieron. Además, persisten pese a las dificultades. Y además, prestan una atención sostenida a su objetivo. Si miráis esto, son comportamientos de descripciones de Piaget de los 8, 9, 10 meses de sus hijos. Eso encaja exactamente en los ingredientes básicos del funcionamiento ejecutivo. Y es lo que nosotros hemos encontrado en el aula. En el aula, con los niños por debajo de los 12 meses y por encima de los 12 meses. Estos ingredientes. Pero claro, esto se queda corto. Porque resulta que los maestros y las maestras están ahí también para algo. Y su actuación también es decisiva. Y esto es precisamente lo que está fuera del paradigma de Piaget. Luego Piaget dice otra cosa que es muy importante, que yo en el equipo nunca hemos visto en ningún trabajo sobre funciones ejecutivas, es lo que él distingue entre réussir et comprendre, entre tener éxito y comprender. Esta idea es clave, porque una cosa es conseguir algo y otra cosa es comprender por qué lo he conseguido. Son dos cosas diferentes. Entonces, esta distinción él nos la cuenta, y nos la cuenta incluso con sus hijos siendo bebés. Tiene un libro que se llama Réussir et comprendre, que realiza con niños de otras edades y con adultos, en los años 70. Pero ya nos da claves de esta distinción con bebés. Y nosotros, en el aula, también hemos encontrado a niños que no se han contentado con alcanzar algo, han necesitado comprender por qué alcanzaron aquello. Y eso lo hemos podido ver gracias, apoyándonos en la tradición piagetiana. Me voy a dar un poco de prisa porque voy por detrás del tiempo que querría yo emplear para esta introducción. Luego hay una autora clave, que es Adele Diamond, no sé si la conocéis, es una autora canadiense. Si os metéis por ahí en YouTube os va a encantar porque es muy didáctica. Y ella, con sus trabajos en los años 80, fue muy clara cuando, apoyándose en la teoría de Piaget, claramente parte de la autoridad de Piaget para decir las funciones ejecutivas comienzan en torno a los 12 meses, un poco antes probablemente. Entonces, ella claramente se desvincula del lenguaje. Las primeras manifestaciones de las funciones ejecutivas se realizan sin lenguaje, con acción, con lo cual veis que se nutre bien de Piaget, pero lo que hace es que se mete dentro de un laboratorio y trabaja de una forma muy pormenorizada el error a no B transformado en tarea de laboratorio, cosa que Piaget no hacía, puesto que él el error a no B lo cuenta
ahora no tenemos tiempo, pero en realidad se le ocurrió cuando cuidaba a su primo en la casa de su abuela. Si os metéis por ahí por YouTube, veréis cómo Piaget se enfrenta al error Ranové cuando era muy jovencito y encuentra que su primo tiene un comportamiento extraño cuando él mismo le cuidaba en casa de su abuela en París. Y eso es maravilloso, si lo podéis trastear por ahí por YouTube y os lo vais a encontrar. Entonces, Adele Diamond se apoya precisamente en eso y ella es un referente claramente desde hace más de 40 años para darnos la autoridad y decir, este es el principio. Bien, quienes estéis en este ámbito sabréis que actualmente, sobre todo a partir de los trabajos de Miyake, Friedman et al., los tres componentes, digamos, estelares de las funciones ejecutivas son tres. Son estos, ¿no? Los procesos cognitivos involucrados son memoria de trabajo, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva. Si os dais cuenta, lo que yo he dicho aquí de Piaget, aquí ya está contenido eso, pero aquí hay muchas más cosas. Si os fijáis, en Piaget hay mucho más que estos tres procesos cognitivos básicos. Sin embargo, si miráis en la literatura sobre funciones ejecutivas a partir del año 2000, prácticamente en un porcentaje elevadísimo de casos, los autores y las autoras aceptan esta idea, que hay estos tres elementos. Nosotros encontramos en nuestra investigación que esto se queda corto, se queda muy corto. Si queréis ahondar un poquito más en la crítica a este tema, os aconsejo que leáis el capítulo 8, escrito por Iván Moreno Llanos y Juliette Barreto, donde se da cuenta, se analiza, digamos, cómo se llega a esta propuesta. Y a la vez ellos hacen una crítica en el sentido de que reducir las funciones ejecutivas a estos tres ingredientes, por muy importantes que sean, no basta. Bien, actualmente hay una tendencia muy extendida a evaluar las funciones ejecutivas con niños, niñas, etcétera, utilizando tareas estandarizadas. Esta es la forma más habitual, incluso entre los autores y las autoras más críticos, trabajan de esta manera. Entonces, ¿cómo se caracterizan las tareas estandarizadas? Pues porque normalmente son situaciones que están muy lejos de la vida cotidiana, el experimentador dice al niño o a la niña lo que tiene que hacer, se lo comunica verbalmente, el niño o la niña tiene que seguir estas instrucciones. Las funciones ejecutivas normalmente se evalúan con tareas segmentadas, o sea, una tarea mide la flexibilidad, otra tarea mide la inhibición, otra la memoria de trabajo. Y luego hay un problema a la hora de la pureza de la tarea, que eso también es otro problema que plantea, otro asunto que plantea problemas. Y luego los objetos involucrados, los objetos que aparecen en estas tareas, suelen estar muy lejos de su función social, muy lejos de la vida cotidiana. Entonces, esto hace que muy recientemente, cada vez más autores, más autoras, defendamos, nosotros también estamos de acuerdo, en que se precisa un cambio de paradigma en el estudio de las funciones ejecutivas. ¿Significa que hay que tirar todas las tareas? No, claro que no, las tareas sirven, pero a lo mejor hay que replantearse y hay que ampliar un poco el foco para ver, digamos, acercarnos a la vida cotidiana de la gente y comprender mejor qué es lo que está ocurriendo en nuestra vida diaria para tratar de entender mejor cómo nos situamos frente a eso. Entonces, el cambio de paradigma defiende que quizás hay demasiada centración en tareas, habría que partir del propio desarrollo, de lo que los niños y las niñas van pudiendo hacer a lo largo de su desarrollo, lo cual varía ostensiblemente, es muy diferente lo que pueden hacer cuando tienen 8 meses, cuando tienen 12, cuando tienen 15 o cuando tienen 18 o cuando tienen 27 meses. Con lo cual hay que seguir el desarrollo para comprender esa construcción. También se reivindica cada vez más la validez ecológica de las situaciones. Hay que entender cuáles son los objetivos de los propios niños, no el objetivo que el experimentador trata de darle, como si directamente se le pudiera inculcar
objetivos significativos. Y luego, claramente, cada vez hay más autores y autoras que defienden que hay que tener en cuenta cuáles son las culturas específicas, porque no todas las tareas funcionan en cualquier cultura, cuando los valores culturales van en contra de esa mirada, ¿no? Y ahí hay unos trabajos preciosos, por ejemplo, de Lucía Alcalá y Gaskins, hay unos trabajos muy bonitos con niños mayas del Yucatec, donde precisamente hay tareas que no funcionan en absoluto. Entonces, nosotros nos estamos centrando en una perspectiva evolutiva que tiene en cuenta al niño como ser activo, que parte de sus intereses, nos interesa ver qué desafíos se dan, qué medios emplean los niños para darse sus objetivos, partiendo de la validez ecológica dentro del aula, observamos las situaciones en su contexto cotidiano y además son contextos eminentemente sociales. Vale. Voy a adelantar un poquito más. Si nos centramos en las edades tempranas, tenemos que partir de la acción, que es lo que los niños y las niñas hacen, y los gestos. Si decimos que el lenguaje no es el instrumento primero, vamos a centrarnos en qué es lo que hacen y qué gestos producen, porque ya sabemos que los niños actúan mucho y realizan gestos a partir de esta edad. Entonces, esta es un primer estudio que hicimos hace mucho tiempo, antes de llegar a la escuela, con una niña con síndrome de Down, y esta niña nos mostró dos cosas muy importantes, y es que, primero, se daba objetivos que no podía realizar, trataba de introducir ese aro dentro de un pivote, y no lo consigue. Entonces, aquí en el ejemplo que veis, en estas imágenes, lo que hace es que realiza ostensiones privadas, es decir, se presenta el aro. Se presenta el aro antes de tratar de introducirlo en el pivote. Como no le sale, pues esto lo hace repetidamente. Esto que estáis viendo aquí, esto es un gesto. Y este gesto se llama ostensión. Y es una ostensión privada, para sí, para pensar cómo hago yo para luego poder continuar. Entonces, este estudio tuvo lugar en el hogar. Y aquí vemos también a la misma niña señalando. Es un gesto de señalar privado, que realiza antes de tratar de introducir el aro dentro del pivote. Tengo que decir que este estudio lo realizamos, nuestro objetivo no era mirar autorregulación en absoluto, pero nos encontramos con esta joya. No me puedo detener, y tampoco puedo mostrar el vídeo porque no tenemos tiempo, pero lo que quiero destacar aquí es que esta niña tiene 18 meses en esta filmación, no dice absolutamente nada, tiene síndrome de Down, pero es capaz de autorregularse y es muy inteligente. Mamá está aquí, papá está allá, pero ella trata de buscar sus propios recursos para darse la solución que ella encuentra. Entonces, para ello, además de usar los objetos, utiliza gestos. Entonces, estos dos elementos, usos y gestos, resulta que son los primeros ingredientes de las funciones ejecutivas cuando todavía los niños y las niñas no hablan. Este es otro estudio realizado por Marisol Basilio, voy a ir adelantando. Aquí vemos a una niña que busca ayuda a papá. También encontramos que esta era una situación de autorregulación. No es capaz de realizar una tarea, trata de introducir con este martillo las bolas que están aquí dentro de esta gallina, que es una gallina de madera. Como no puede, busca ayuda. Entonces, ese buscar ayuda también forma parte de una situación de autorregulación, porque sabe lo que no sabe hacer y sabe que su papá sí sabe. Entonces, la situación desde el punto de vista cognitivo es muy importante, es muy compleja, y consigue comunicarle al papá lo que necesita. Y el papá entiende perfectamente qué es lo que necesita. Y esto son casos muy claros de autorregulación buscando la ayuda de otro, cosa que ocurre sobre todo en el segundo año de vida, aunque ya hemos empezado a encontrar ejemplos a los 12 meses, o casi a los 12 meses. Actualmente, en uno de los estudios que se están realizando en Madrid actualmente, con lo cual
estamos continuamente reconfigurando lo que estamos encontrando, ¿vale? Pero esto también es muy importante. Yo me autorregulo yo sola, pero a partir de cierto momento yo sé que papá, mamá, maestra, maestro me pueden ayudar. Y entonces busco ayuda cuando yo sé que yo no puedo, pero yo sé que tú sí que me puedes ayudar. Y tú me ayudas a llegar a mi objetivo. Bien, entonces aquí vemos un primer ejemplo. No sé si vamos a tener tiempo para que os muestre este vídeo, un trocito de este vídeo. Aquí ya entramos en nuestros trabajos dentro del aula. Aquí vemos a este niño que se llama Elías, tiene 8 meses y 7 días. Elías, la maestra le da este cerdito que tiene fichas en su interior. Al abrir el cerdito, esta ficha roja cae fuera de su alcance, ¿verdad? No sé si conocéis este objeto, es un objeto muy común y la maestra ha hecho una propuesta de objetos sonoros. Como veis, todos los objetos que hay por aquí son objetos sonoros, pero Elías está mirando otro objeto que está detrás. La maestra capta su mirada y decide cambiar su plan de acción con Elías, porque el niño quiere hacer otra cosa. Y ahí es donde, cuando saca las fichas del cerdo, una de las fichas se le escapa. Bien, el objetivo de Elías es recuperar la ficha roja. ¿Qué es lo que hace? De todo. Hace de todo. Durante 4 minutos y 46 segundos. ¿Busca ayuda a la maestra? No. Todavía a los 8 meses no hemos encontrado a ningún niño que busque ayuda. Pero él, ¿qué es lo que hace? Pues realiza diferentes tipos de estrategias que implican acción, usos y gestos. Y gestos privados. Del mismo modo que Vygotsky hablaba del lenguaje privado, del habla privada, nosotros aquí hablamos de gestos privados que yo me dirijo hacia mí de manera análoga a como yo me hablo a mí cuando tengo una dificultad. Como todavía no hablan, pues yo me dirijo este gesto para resolver un problema. Entonces, en el caso de Elías vemos que realiza una estrategia la menos efectiva. En un momento dado tiene la ficha a su izquierda y la va a buscar a la derecha. Es la estrategia menos efectiva. La realiza un par de veces. Luego hay una eficacia intermedia, que es esta, ¿veis? Está tratando de alcanzarla con este brazo y luego cambia de brazo. ¿Veis? Se está apoyando en el otro, con lo cual esta es una estrategia más eficaz. A ver si tenemos tiempo al final y os lo muestro en vídeo, porque ahí se ve quizás con más claridad. Luego, esto es un gesto privado, esto que tiene aquí, este que está haciendo aquí. Para su acción y me presento la ficha. Y luego vuelvo a actuar. Entonces, esa parada de la acción es análogo a lo que encontrábamos en esta niña. Si veis, se trata del mismo tipo de gesto. La tarea es distinta, muy distinta, la complejidad de la tarea también, porque esta es mucho más compleja, pero la función cognitiva de lo que estamos viendo aquí es análoga. Y finalmente Elías consigue atrapar su ficha roja cuando la maestra le cambia de postura. Entonces, durante 4 minutos, casi 5 minutos, Elías está unas veces atento a ver cómo hago yo para recuperar esto. No siempre está mirando su objetivo, porque está en un aula y en un aula pasan cosas muy interesantes, con lo cual, claro, aquí nosotros nos alejamos de la manera clásica de mirar las funciones ejecutivas, que es cuando yo desprendo mi atención de mi objetivo, dejo de considerar que la atención se está produciendo. Nosotros trabajamos de una forma mucho más flexible. Luego, aquí tenemos otro niño que es Yago. Yago, este día, cuando tiene 11 meses y 7 días, por primera vez en su vida, la maestra le coloca un plato con puré y con una cuchara. Y le dice, ¿qué te parece? Yago nunca ha comido con la cuchara, él solo, ni en casa ni en la escuela. Entonces, la primera vez, al principio, se queda como atónito, como diciendo,
de qué va esto, ¿no? ¿Veis? Aquí tenemos a la maestra, coloca la cuchara y anima al niño a usarla. ¿Qué te parece? Entonces, al principio, Yago no sabe qué hacer. Es como si el mundo, las reglas del mundo hubieran cambiado por completo, ¿verdad? O sea, hasta ahora la maestra me ha dado de comer siempre, en mi casa me han dado de comer siempre, y un buen día la maestra me coloca frente al puré y la cuchara. Claro, en esta escuela se utiliza la doble cuchara, es decir, que la maestra tiene la suya y deja a disposición del niño una segunda cuchara. Entonces, durante 30 minutos prácticamente, tenemos a Yago tratando de comer él con la cuchara. El problema es que su primer problema es ¿cómo hago yo para agarrarla? Entonces, los intentos de agarre de Yago con la cuchara son de este tipo. Esta es la cuchara, hace así y se retira. Hace así y se retira. Hace así y se retira. Nosotros, a fuerza de ver este acto que era bastante insólito, no entendíamos al principio por qué hacía esto. Claro, a los 11 meses no tienen ningún problema en agarrar las cosas. Hace meses que agarran las cosas. Lo que pasa es que su problema era ¿cómo hago yo para agarrar la cuchara para luego comer? Entonces su primer problema era ¿cómo hago yo para agarrar? ¿Veis? Este es el primer problema. Luego, una vez que la agarra, el problema es ¿cómo hago yo para llenarla de puré? Este es otro gran problema al que dedica una gran cantidad de tiempo. Luego aquí tenéis el gesto simbólico privado, ñam, 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 ñam. Esto es cuando la maestra no le da. Entonces es como algo así, al principio la mira y ñam, 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 como diciendo, oye, ¿me das de comer o no? Con lo cual es un gesto comunicativo de decir, como decía antes, las reglas parece que han cambiado. Y luego, una vez que consigue agarrar la cuchara, claro, el problema es cómo hago yo para llevármela a la boca. Entonces, durante un montón de tiempo realiza lo que nosotros llamamos usos protocanónicos con la cuchara, es decir, la pasea de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Derecha, izquierda, etc. La pasea, ¿verdad? Con lo cual, claro, así yo no puedo comer. Se cambia la cuchara de mano, o sea que alterna usos y gestos. Me presento la cuchara, la vuelvo a cambiar, de forma análoga a los ejemplos que hemos visto antes. La maestra trata de ayudarle en distintos momentos de la secuencia, ¿verdad? Pero no acepta. O sea, Yago no acepta que la maestra le ayude. A partir de los 30 primeros segundos decide que el que tiene que comer es él. Se pasa todo el puré realmente obsesionado. La maestra, mientras tanto, obviamente va dando de comer con la otra cuchara. Y aquí, cuando termina el puré, la maestra trata de recuperar la cuchara, pero Yago no se la quiere dar, porque claro, ya se ha empoderado, dice, esta cuchara es mía, y entonces sigue haciendo sus gestos en el vacío, puesto que ya no tiene plato. Y aquí llegamos al postre, seguimos con el empeño. Entonces, es muy interesante que veáis que si al principio de la comida tienen hambre, en el postre ya no tiene tanta hambre, ¿verdad? Porque en parte ya ha comido el puré y ya ha comido también el pollo que la maestra le fue dando previamente. Con lo cual, y que él mismo fue cogiendo, puesto que la pinza la tiene evidentemente, la maneja sin ningún problema. Entonces, cuando nosotros vemos su insistencia en el postre, ya no es un problema de que tenga hambre, ya es un problema de que lo tengo que conseguir. Ese es su problema, lo tengo que conseguir. Entonces, se convirtió en un reto a partir de los 30 primeros segundos. A partir de ahí ya fue un reto. Entonces, aquí de nuevo vemos las suspensiones, fijaos, o sea, además con una pasión que tenía este niño, él estaba entregado, literalmente entregado, ¿veis? Es una cosa impresionante. Hasta que por fin realiza su primer uso canónico. Durante todo este tiempo, la maestra que lo ve todo, porque esta maestra lo ve absolutamente, yo no sé cómo hacen, son verdaderas multitareas, la maestra ha estado identificando y apoyando cada conquista. Cuando conseguía agarrar la cuchara,
cuando recorría con la cuchara el plato del puré, cuando... a lo largo de todos los diferentes subprocesos que he ido siguiendo Yago hasta conseguir llevarse la cuchara a la boca, la maestra lo ha estado viendo, a la vez que estaba participando en la comida con otros niños. Porque, por ejemplo, en este caso, con Ilías, que está al lado, Ilías sí acepta que la maestra le ayude. O sea, que la maestra está haciendo de todo con 4 niños, ¿verdad? Pero también está viendo muy directamente qué es lo que es capaz de hacer Yago. Y aquí es donde, por fin, lo consigue. Yo no he encontrado en la literatura publicado ningún artículo donde se dé cuenta de un reto de un niño de 11 meses y 7 días que dure prácticamente 30 minutos. Claro, esto ¿qué es lo que nos enseña? Que los retos que los propios niños se dan en la vida cotidiana, que tienen significado porque emocionalmente les interesan, motivacionalmente están interesados, esto nos aleja evidentemente de la crítica que le dirigíamos a el abordaje de las funciones ejecutivas exclusivamente a través de tareas estandarizadas. Significa que tenemos que salir del laboratorio y ver qué es lo que ocurre en la vida cotidiana. Entonces, en nuestro equipo hemos encontrado no los 3 ingredientes básicos de las funciones ejecutivas, hemos encontrado, en el último tercio del primer año de vida, hemos encontrado que los ingredientes, los componentes ejecutivos funcionan en equipo. Esto es lo que hemos visto. Si nosotros analizamos lo que ocurre con Yago, o lo que ocurría previamente con Ilías, o lo que ocurría con Nerea, lo que estamos viendo es que hay un objetivo muy atractivo, difícil. Un objetivo atractivo que me interesa porque me interesa a mí, con lo cual los aspectos motivacionales hay que colocarles también en el centro de qué es lo que los niños deciden hacer en estas edades. Utilizan medios para alcanzarlos, tienen flexibilidad, o sea, utiliza un medio u otro, hace esto o aquello en función del punto en el que se encuentran, y inhiben distractores, van inhibiendo aquello que no es pertinente a favor de lo que es pertinente, pero esto no es lineal, porque es un tema que va y viene, ¿verdad? Hay monitoreo del curso de la acción, la atención es sostenida, aunque, como decía antes, la atención no tiene que ser todo el tiempo on, a veces la atención es off, para volver a la atención on. Y esto es lo que ocurre en la vida cotidiana, ¿verdad? Muy diferente de cómo se evalúan en las tareas clásicas. Y luego la persistencia. Últimamente están saliendo textos sobre la idea de que hay que volver a conceptualizar la manera en que se analiza la persistencia. Hay artículos recientes de autores como Kim, hay también Carlson, que es una mujer clásica en el estudio de las funciones ejecutivas tempranas, también habla de la persistencia en la vida cotidiana. O sea que, como veis, el ámbito, todo este ámbito se está cambiando. Y luego nosotros hemos encontrado que a lo largo del segundo año, aunque yo aquí solamente he mostrado un poquito qué es lo que ocurre antes de los 12 meses, a lo largo del segundo año ya vemos que los niños comienzan a ser capaces de planificar su acción antes de actuar, aunque planifican aquí y ahora, ¿verdad? Pero ya empiezan a poder planificar. También comienzan a evaluarse, por ejemplo, se aplauden a sí mismos. Cuando hacen algo que han considerado que está bien, agarran y se aplauden, ¿verdad? Y luego introducen a otros cuando tienen problemas, buscan ayuda. Esto que yo digo aquí, que ocurre en el segundo año, en realidad ya tenemos un ejemplo de una niña en la tesis de Juliette Barreto. Una de sus niñas, resulta que antes de los 12 meses ya le está buscando ayuda en el maestro para que le alcance un libro que está fuera de su alcance. Y es absolutamente persistente porque tiene muy claro que quiere el libro, el maestro está haciendo otra cosa, y claramente esto nos obliga a probablemente tener que cuestionar esto que estoy presentando aquí. Porque quizás las primeras formas de búsqueda de ayuda ya se dan antes de los 12 meses. Esto hay que reconsiderarlo. Luego aquí tenéis, este es de nuevo Yago con un instrumento musical. Aquí en este vídeo tiene 10 meses y 5 días.
Y aquí de nuevo asistimos a todas las idas y venidas, usos, gestos de Yago para tratar de tocar un xilófono, ¿verdad? Que es complicado y, bueno, pues aquí voy a ir terminando ya. Diré que en el capítulo 10 de este libro tenéis muchas más ilustraciones muy pormenorizadas de otros ejemplos de distintas escuelas en el contexto del aula 01. O sea que yo os invito a que lo leáis con calma para poder verlo quizás con más claridad. Y luego ya voy terminando. ¿Cuál es la conclusión en relación a las funciones ejecutivas? Pues mirad, lo que hay que tomarse muy en serio son los usos que realizan los niños, las acciones. Y la mayor parte de las veces, ¿cuáles son los objetivos que los niños tratan de alcanzar? Pues mirad, muy sencillo. Hemos encontrado que prácticamente en el 90% de los casos, los objetivos que los niños se dan es ¿cómo hago yo para usar funcionalmente el mundo? Ese mundo que para nosotros adultos es tan sencillo y tan obvio, resulta que para los niños no lo es. Con lo cual, poner una mirada muy detallada en la materialidad, pero en la materialidad cultural que rodea y con lo que los niños viven en la escuela, en el hogar, en la vida, es uno de los elementos clave y uno de los ejes para poder comprender el origen de las funciones ejecutivas. Y luego, a partir del segundo año, bueno, pues hay otro tipo de retos, ¿verdad? Por ejemplo, de tipo numérico, y aquí miro a Silvia Cavalcante con su maravilloso trabajo sobre el número, se pueden analizar eso a través de su propio trabajo, o por ejemplo, a partir de cierto momento, los objetivos de los niños son de naturaleza simbólica. Claro, depende del momento en el desarrollo en el que nos situemos. Lo mismo ocurre con los gestos. Los gestos varían de acuerdo al desarrollo. Los primeros gestos que hemos encontrado son los gestos privados, los gestos ostensivos privados. El gesto de señalar al privado viene más tarde. Con lo cual, aquí también tenemos que considerar de nuevo las dos patas fundamentales, que son los usos y los gestos. Y cuando miramos los usos tenemos que ver cuál es su evolución, y cuando miramos los gestos también tenemos que ver cuál es su evolución, porque los gestos no aparecen todos a la vez en el mismo momento. Y luego, por supuesto, no puedo hablar ya de la intervención educativa, porque eso implicaría otra presentación distinta. Todo lo que he contado aquí se sustenta en gran medida porque las maestras, los maestros, han traído al aula una materialidad muy atrayente, susceptible de ser muy atrayente para los niños. No han intervenido en lugar de los niños, sino que les han dejado tiempo y espacio para que ellos y ellas busquen soluciones, se den problemas, se equivoquen, cambien su acción, etc. Con lo cual, aquí no buscamos respuestas correctas. Las maestras y los maestros no buscan respuestas correctas. Lo que buscan es que los niños sean agentes y actúen buscando soluciones y planteándose problemas. Con lo cual, como digo, estos son ingredientes clave para el origen del funcionamiento ejecutivo, con lo cual aquí estamos en sintonía con las tesis vygotskianas, puesto que estamos viendo que los niños utilizan recursos, instrumentos semióticos que han construido gracias a la interacción con otros. Si Yago se da como objetivo comer con la cuchara, es porque él ha sido usuario de cucharas durante muchos meses de su vida. Es decir, otros le han enseñado esa tecnología, le han dado de comer durante mucho tiempo. Por eso insiste en que tengo que hacerlo yo, porque sabe que puede, porque sabe que eso sirve para comer. Con lo cual ahí tenemos que prestar mucha atención a cuál es la raíz cultural en nuestras interacciones con los niños, pero también en la materialidad como cultura material que nosotros ponemos a disposición de los niños. Y esto nos aleja de considerar los objetos como una mera realidad física, banal e inerte. Los objetos, por eso este libro le hemos titulado La vida social de los objetos, porque los objetos están vivos y en el aula son verdaderos instrumentos de aprendizaje, de comunicación, están en su papel didáctico, evidentemente.
i moltes gràcies per la vostra atenció.